Dios te bendiga de una manera muy especial, que la gracia de Dios sea fluyendo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Estoy muy agradecida de nuestro amado Padre Celestial de poder compartir contigo en esta gloriosa hora. Estaremos tratando el tema el poder de hablar en lenguas, algo maravilloso, y sé que mucha gente que tiene este don, aquellos que están orando por este don en sus vidas para que la manifestación del poder de Dios sea mayor en ellos, van a recibir bendición a través de este tema. El poder de hablar en lenguas. Hay un poder inmenso en orar en lenguas. Al orar en lenguas, intercedes o reprendes o peleas en la atmósfera del Espíritu. Hay oración en lenguas y oración con el entendimiento. Cuando oramos en lenguas, señores, el poder de la oración se multiplica. Es como decir, nuestra oración normal tiene un alcance de ahí a ahí, y la oración en lengua tiene un mega alcance. La gente que tiene el don de lengua, pida a Dios poder orar en lenguas, dele libertad al Espíritu. Es muy recomendable hacerlo cuando usted está encerrado en su aposento, para que no vaya a interrumpir por ahí y la gente a creer que usted está loco y amarrarlo y mandarlo a trancar. Pero esa gente que tiene el don de lenguas y puede pasar una hora intercediendo en lenguas, dele rienda suelta al Espíritu Santo, que las cadenas del diablo están siendo derrotadas y el imperio del mal está retrocediendo cuando nuestro espíritu ora. Hay lenguas humanas y angélicas, son lenguas angelicales. Primera de Corintios 13 del 1 al 7, el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Aquí el apóstol estaba hablando acerca del amor, pero estaba haciendo referencia a los géneros de lenguas y estaba hablando de que hay lenguas humanas en el sentido de lenguajes humanos. Es una atmósfera del don de lenguas donde Dios puede poner a hablarte en un idioma de la tierra que tú no has estudiado, no has aprendido y no conoces, como pasó en el libro de los Hechos en Pentecostés, que los apóstoles estaban hablando en lenguas, pero la manifestación fue lenguas humanas. Hablaban en un lenguaje que las naciones de alrededor podían entenderlo, en su lengua en la que ellos habían nacido. En otras palabras, si había ahí un chino, la persona que estaba cerca de ese chino comenzó a hablar en lenguas espirituales, pero manifestada en un idioma chino, y el chino podía entenderlo en su lengua en que había nacido. ¿Por qué eran lenguas espirituales y era la manifestación del Espíritu? Porque obviamente ellos no conocían el lenguaje de las naciones que estaban alrededor. Si un ejemplo, yo estudié inglés y aprendí inglés y comienzo a hablar inglés, no puedo decir que estoy hablando en lenguas espirituales en ese idioma, porque lo estoy haciendo con mi entendimiento, mi conocimiento de lo que yo aprendí. Simplemente estoy hablando otro idioma. Pero cuando yo no estudié inglés, no sé inglés, y de repente el Espíritu Santo me toma y comienza a hablar un inglés perfecto, entonces yo estoy hablando en lenguas del Espíritu, pero en un idioma terrenal. Es hermoso. Entonces las lenguas angelicales son lenguas no humanas, no entendibles por el oído humano, a menos que tengas la interpretación de lenguas. El que habla o ora en lenguas habla directamente a Dios. Oiga, qué ventaja. El que ora o habla en lenguas habla directamente a Dios. Es una conexión directa, una vía directa, un lenguaje directo con el Espíritu de Dios. El que habla en lenguas o ora en lenguas habla directamente a Dios. Oiga, qué bendición. Es una comunicación directa, un lenguaje directo con el Espíritu de Dios. El que ora en lenguas, el que habla en lengua, está hablando directamente con Dios. En Primera de Corintios 14, del 2 al 5 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
Oiga, qué maravilloso. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, a menos que haya un mensaje para la iglesia y haya interpretación de lenguas en medio del pueblo, o la misma persona pueda interpretarlas. El que habla en lenguas, a menos que haya intérprete o interpretación, habla directamente a Dios. Y es una gran ventaja poder hablar directamente. Es como decir, hay un lenguaje que solo Dios y tu espíritu entienden. Es como una clave secreta y te estás comunicando directamente con Él. No te están entendiendo los demonios, no te está entendiendo la gente, no te está entendiendo tu propia mente racional, solamente te está entendiendo tu espíritu y el espíritu de Dios. Es como esa clave Morse que tienen los militares de comunicarse en tiempos de guerra, que tienen unos códigos que no lo entiende nadie, pero ellos sí lo comprenden. Entonces es algo muy maravilloso, es una herramienta poderosa, y los hombres de Dios en diferentes épocas y en diferentes tiempos han utilizado esta herramienta, que es un don poderoso que el Espíritu Santo da, una manifestación del Espíritu para nuestro provecho y para nuestro beneficio. En la parte final de 1 Corintios 14:2 dice: el que habla en lenguas nadie lo entiende, pero en el espíritu habla misterios. Oiga, qué maravilloso. El que habla en lenguas nadie lo entiende, tu mente racional no entiende, quedó sin fruto tu entendimiento, pero en tu espíritu estás hablando misterios, estás hablando códigos que solo tu espíritu y el espíritu de Dios entienden. Y como tu espíritu conoce a Dios porque vino de Dios, puede tener acceso a Dios de una manera que tu mente no podría hacerlo, tu mente racional. O sea que cuando mi espíritu ora y cuando oro en lenguas, en el espíritu, mi espíritu puede utilizar herramientas que conoce de Dios y código y accesos que conoce de Dios para acceder a Dios, que yo con mi mente no podría hacer. Y esto es algo muy, muy maravilloso. Hay gente, en una ocasión pasó algo, y esto se lo voy a dar, y ya que sea lo que sea, como testimonio, porque fue algo muy, muy hermoso que me aconteció. Estaba en el espíritu orando en la presencia del Señor. Hay gente que dice, y no se puede orar en el espíritu sin hablar en lengua. Sí, porque la lengua es una manifestación del espíritu, pero no todas las manifestaciones. Hay gente que están llorando y orando y están orando en el espíritu. Hay gente que están gozosos y están orando en el espíritu. O sea que, pero la oración en lenguas tiene un plus, y es que estás hablando misterios con Dios, estás hablando códigos con Dios, o estás reprendiendo en lenguas y tu espíritu conoce las palabras clave, el golpe clave que necesita darle a los demonios o a lo que te está atacando en ese momento, que tu mente no lo tiene registrado. Y en ese momento estaba intercediendo delante de la presencia de Dios en mi espíritu, y fue algo muy fuerte porque sentí que mi espíritu se conectó muy fuerte con Dios y comencé a hablar directamente con Dios, y estaba hablando en lenguas directamente con Dios. Fue algo muy fuerte, una conexión muy fuerte que sentí con el Señor en ese momento. Y pasó algo, y es que mis oídos se destaparon mientras me comunicaba con el Eterno, y podía escuchar mi espíritu gemir y decirle a Dios: cuando estuve en ti estaba cerca, y por eso no puedo vivir lejos de ti ni desconectado de tu presencia. No me impidas estar cerca, porque siempre estuve cerca de ti. Y yo me sorprendí porque digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y como que solté la conexión y digo, ¿y qué está diciendo mi espíritu? Cuando estuve cerca, cuando estuve con Él, cuando estuve delante de Él. Y entré como en un shock, porque en ese momento yo era muy nueva en el Señor. Solo sé que me conecté con mi Padre y mi espíritu gemía en lenguas, y de repente yo pude entender lo que mi espíritu hablaba, y hablaba de estar delante de Dios, de ver su resplandor, de ver su gloria, y que no me confinara a estar lejos en este plano físico separado de Él. Y yo decía, ¿cómo que plano físico? ¿Qué hago? ¿Qué es esto?
Y comencé a investigar y a buscar, y me di cuenta en las investigaciones que hice en ese tiempo, siendo muy nueva creyente, que nuestro espíritu vino de Dios y que nosotros en nuestro espíritu conocemos a Dios cara a cara, que nuestro espíritu conoce a Dios y que estuvimos en Él, porque en Él somos y nos movemos. Por eso es que dice la Biblia que cuando muramos, nuestro espíritu irá a Dios que lo dio. Nuestro espíritu es parte de Dios. Dios sopló en nosotros de su espíritu para darle vida al ser humano cuando lo creó. Somos parte de la esencia de Dios. Su espíritu está en nosotros y es algo muy muy tremendo. En ese momento pude entenderlo, pero no sabía lo que mi espíritu le estaba diciendo a Dios. Yo quería en ese momento acercarme a Dios, que Dios me diera cercanía, y no encontraba las palabras. De repente comencé a hablar en lenguas y no paré de hablar en lenguas en el espíritu, y mis oídos se abrieron. Fue como algo que sentí que abrió mis oídos y podía escuchar mi espíritu desde dentro diciéndole a Dios: es que siempre estuve cerca, estuve contenida en ti y no me puedes confinar al plano físico y alejarme de tu presencia. Necesito estar cerca. Y lo decía con una intensidad que mis vellos se engrifaban y decía: ¿qué es esto? Y fue algo muy hermoso porque se abrió como un portal a la presencia de Dios, y desde ese momento Dios me dio una respuesta y me dijo: vas a estar cerca y te voy a permitir acercarte a mí. Y fue algo maravilloso, pero yo no podía hacer ese tipo de oración. Yo no sabía, yo no tenía ese conocimiento, yo no tenía ese acceso, pero mi espíritu sí sabía que Él vino de Dios y conoce lo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Dice que el Espíritu Santo, dijo Jesús, tomará de lo mío y se los hará saber, porque nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Y el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. El que habla en lenguas, oiga esto, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea que puedes pasar una temporada en la presencia de Dios hablando lengua. Tu entendimiento no sabrá nada de lo que pasó, porque sí vas a saber que estabas hablando lengua, pero no vas a registrar el mensaje de lo que estabas diciendo. Y como tu mente no lo va a registrar, pero la Biblia dice que tu espíritu se está edificando, tu espíritu está entendiendo, tu espíritu está guiando. El Espíritu Santo está guiando la conversación con Dios, está conectado con tu espíritu y está transmitiendo a Dios lo profundo de ti, lo que hay realmente en tu corazón, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu de Dios y tu espíritu sí saben cómo las cosas se deben manejar, y entre ellos se entienden mejor. Cuando interfiere nuestra mente racional, que es bueno orar con el entendimiento. La Biblia dice: oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero muchas veces el entendimiento, como tiene la duda implantada, bloquea nuestra oración y trae interferencias. Pero cuando el entendimiento no sabe lo que está pasando y el espíritu se conectó directamente con el Padre, no tiene forma ni la duda, ni el temor, ni la distracción de venir a interferir nada, porque no sabe ni en qué pie está parada, porque no entiende y no escucha lo que está pasando, no lo percibe, no entiende el mensaje concreto de lo que está saliendo de tu boca, a menos que no puedas interpretar. El que profetiza edifica a la iglesia, que la profecía también puede venir a través del don de lenguas si hay un intérprete y transformarse en una palabra profética que edifique a la iglesia. Pero el que habla en lenguas normalmente se comunica con Dios o está peleando en el espíritu, reprendiendo un tipo de espíritu que le haga guerra, que tú no sabes que te está haciendo guerra, pero tu espíritu sí, porque ya lo vio en el mundo espiritual hace rato, y puede ir directamente a lo que te está atacando, directamente a lo que te está haciendo guerra, y puede directamente confrontar lo que viene en tu contra, porque tu espíritu sí conoce el mundo espiritual del mal y sabe lo que realmente te está haciendo daño. Entonces, el que profetiza edifica a la iglesia. No dejes de hablar lengua.
No dejes. Hay gente que dice, no, que dicen que estoy loco. Pues habla en tu cuarto. Porque hay personas que dicen, y yo puedo tener el control de cuándo hablar. Sí, la Biblia dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, y el Espíritu Santo no es algo como que así no tiene control de ti. Sí tienes control de ti. Simplemente vas a ir a tu habitación, te vas a encerrar, te vas a conectar con Dios en el espíritu y le vas a dar libertad al don que Dios puso en ti, y vas a hablar la lengua. Por eso la Biblia dice que cuando estén hablando lengua en la congregación o profetizando, hablen máximo 2 o 1 y los demás callen, y luego por turno hablen los demás. Y hay gente que dirán, ¿y cómo van a callar? Y cuando Dios viene usted no habla como loco. Pues no habla como loco. Dios te da una palabra profética y tú puedes decidir cuándo darla. Y hay profetas que recibieron palabra profética, que la escribieron y nunca en la vida la dieron, porque el Señor les dijo, esa palabra es para el último tiempo, y la guardaron. Asimismo es el don de lenguas. Ay, pero es que sentí lengua y voy a hablar aquí ahora. No me diga, si usted sintió orinar o sintió evacuar, va a hacerlo en el medio de la calle. No, usted se aguanta y espera llegar a un baño. Así funcionan los dones. Ay, que Dios me dio una palabra terrible, estoy enfrente de 2 gente ahí y de repente la palabra me llegó, y es que aquel está robando algo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Vos hacerlo ahí? No, yo puedo llamar a esa persona, puedo tener el dominio. Y le puse el ejemplo drástico del deseo, porque hay gente que, ¿y si me da deseo de hablar lengua? Y estoy ahí en el pleno banco y me van a poner una multa y las cámaras me están grabando. La Biblia dice que tengas dominio, pides permiso, te vas al baño, denme un permiso que voy al baño, y allá te sacudes y te vuelves loco. Y después sales de ahí calmadito a atender a los clientes. No vaya a ser que te saquen con una camisa de fuerza y después le estés echando la culpa a Dios. Porque Dios está en todos lados y donde quiera que usted se conecte, usted se sacude, pero yo sé dónde me sacudo. No crea que voy a estar allá al volante de mi moto, corriendo moto, porque tengo una moto, una pasola, y voy a cerrar los ojos y me voy a sacudir en lengua para terminar estrellada encima de un camión. No, si siento la presencia, me parqueo y paro la moto, apago y espérate, me sacudo ahí. Entonces tenemos que entender que sí podemos tener dominio, y se lo estamos diciendo a la gente que nos está siguiendo para que no piense, fue que sentí. A ver, si usted está subiéndose a un avión, está abordando allá arriba de la escalera, ahí donde está todo el mundo en fila, va a sentir danza y va a comenzar a danzar para caerse para abajo de la escalera. Pues no, se controla. Asimismo como controlamos el deseo de orinar, el deseo de ir al baño. Nadie se apalanca así en plena calle y dice, estoy en el banco, me dio deseo de ir al baño, y como el baño está ocupado, ¡zas! Nadie lo hace ahí. Usted se aguanta. Entonces así son los dones también. Ahora, hay lugares donde le vas a dar libertad. En la iglesia, donde hay libertad para adorar a Dios, usted le da libertad, y si no le da la libertad y no le da el permiso, pues usted lo hace en su casa, usted se tranca ahí, que nadie lo moleste, y sube una adoración y comienza a hablar lengua más que Pablo hasta que Cristo venga, y le da libertad a Dios. El apóstol Pablo dice que quisiera que todos hablaran en lenguas. Dice que prefiere él que si no hay intérprete no hagan alboroto en la iglesia y que callen en la iglesia. Pero dice, no prohíban el hablar en lenguas. Hay iglesias que no importa, pueden hablar 150 gente en lengua y simplemente el que está dirigiendo elevará adoración a Dios y dejará que Dios haga lo que quiera y que la gente hable y se sacude y se edifique como quiera. Pero hay otras iglesias que tienen su programa y tienen su límite. Entonces usted está en un lugar así, sintió hablar lengua, sintió la presencia, diga permiso, y usted se va para el baño y se tranca ahí, y los demás que hagan fila. Entonces tenemos que darle libertad a Dios. ¿Por qué no le digo hágalo ahí, rompe el orden, que lo agarren y que lo jinquen y que le echen aceite encima? Porque luego usted va a pasar una persecución, y si quiere hacerlo, pues hágalo, tiene toda la libertad. Pero he aprendido en los lugares donde yo fui a un lugar, me dijeron aquí no se habla lengua. ¿Y qué yo iba a hacer? Como Dios me dio dominio y no hay la necesidad y a ellos no les va a edificar y Dios no me va a obligar, entonces pues yo hablo lenguas en mi casa tranquila. Y no tengo que venir a alborotarlos a ellos, ni alborotarme yo, para que después me caiga un diácono encima y me eche aceite y me reprenda lo que no tengo, y armar un show. Y algunos van y ese está poseído, y te graban porque ya creen que tú tienes algo, porque para ellos eso no es normal. Entonces tenemos que usar la sabiduría. No temas hablar en lenguas, solo ten prudencia de los lugares públicos.
Porque si te hiciste el loco en un banco y comenzaste a saltar y a hablar en lengua, el militar que esté en la puerta te va a agarrar, te van a sentar, te van a dar un medicamento y cuando viene a ver hasta la policía llaman para sacarte de allí. Pero a solas en tu lugar de oración, en tu aposento, dale libertad al Espíritu Santo que haga lo que quiera, que amanezcas hablando ahí en el idioma que tú quieras, como el Espíritu Santo te diga, y dale libertad, no te limites. Hay oración en lenguas. La oración en lengua confunde las tinieblas, porque es una oración que va desde tu espíritu directo a Dios y va revelando misterios y hablando en códigos que solo Dios, si tú entiendes, ni siquiera el infierno las puede entender cuando van dirigidas directamente a Dios, porque tu espíritu conoce cómo comunicarse con el Dios del cual proviene sin que haya ningún tipo de interferencia. Un ejemplo. Nuestra madre y nosotros teníamos una manera de comunicarnos. Nosotros decimos aquí en jerga y establecimos un tipo de jerga de manera que podíamos hablar delante de la gente y nadie se daba cuenta lo que estábamos hablando. Nosotros sí lo entendíamos. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu conoce un lenguaje de Dios que solo conoce tu Espíritu y Dios. Y va directamente a Dios. Y los demonios tratando y no saben lo que está pasando. Tu mente tratando de entender tampoco sabe lo que está pasando. No registra nada. La Biblia dice que tu espíritu queda sin fruto, sin entendimiento, sin registro de información. Es lo que quiere decir. Así como la gente dice, ¿qué dijo? Los demonios dicen, ¿qué dijo? No sabemos. ¿Con quién se está comunicando? Ni idea. Está atacando acá, no sabemos. ¿A quién ataca? Tampoco sabemos. O sea que la oración en lenguas es poderosísima. En una ocasión nos fuimos a un monte y como en el monte usted le puede dar libertad a Dios, hermanos, arrancaron todos esos hermanos a hablar lengua y duramos 1 hora ahí que no se sabe lo que pasó, pero la gloria era tan fuerte que cuando abrimos los ojos habían hermanos monte abajo huyendo, no sé cómo no se cayeron de la montaña porque bajaron ligero, ahí descendió una gloria. Dios nos dio palabra profética de lo que venía en el futuro y fue impresionante porque cada palabra que Dios le declaró a cada persona que estaba ahí, hoy está viviendo esa palabra en su vida. Fue algo impresionante. Parecía que toda la atmósfera se inclinó. Eso fue algo fuerte lo que pasó allí. Había un grupo de gente literalmente orando en el Espíritu con gemidos en lenguas y cuando la nube de Dios sopló, hubieron gente que no pudieron estar de pie, pasaron 1 hora largo tirado en el piso, otros corrieron monte abajo. Eso fue una locura en verdad. Entonces tenemos que darle libertad a Dios. Tu espíritu ora en el poder del Espíritu de Dios y bloquea la duda y el temor que opera en tu mente racional. Cuando oramos en lengua, tu espíritu ora, se conecta con el Espíritu de Dios, bloquea tu razonamiento, que es el que te dice y tú crees, será posible, pero mire, está difícil, o sea, es bloqueado para que no intervengas, para que no metas, como decimos aquí, la cuchara donde no te están llamando. Esta comunicación es con el Padre en un lenguaje que solo el Padre y yo entendemos, y de ahí en adelante lo demás es historia, porque Dios se va a encargar de la situación. Hay gente que juega con esto y fingen, allá ellos, no es tu problema ni es el mío. Y hay otros que dicen, hay gente que aprendieron lenguas mecánicas, ellos con su mecánica y tú con tu lengua espiritual, habla. Créele a Dios. Hay gente que dicen, ya yo no hablo lengua, porque como hay tanta gente que aprendió lengua, pues ellos que hagan su mecánica y tú haz lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Comunícate con el Padre, ora en el Espíritu, habla en lenguas espirituales, edifícate, que tu espíritu se comunique con Dios y hablen misterios entre ellos, misterio que Dios transmitirá a tu espíritu y estarán en tu espíritu y en algún momento tu espíritu lo transmitirá a tu mente cuando lo considere adecuado, porque Dios deposita códigos, señales, información a nuestro espíritu que nuestra mente no la percibió, pero en algún momento cuando tu espíritu entienda que tu mente está capacitada para transmitirle el depósito que ya Dios le delegó de conocimiento y de misterios, te lo va a transmitir y te van a llegar acá y tú dices, ¿de dónde salió esto? Estaba ahí depositado en tu espíritu y es algo maravilloso. Así que no te detengas de hablar en lengua. El que quiera practicar su lengua, el que quiera aprender su lengua, allá él, no es tu problema, no es mi problema. La gente tendrá su resultado, ¿cuál? Ninguno.
Porque si la lengua no se está comunicando con Dios, no hay ningún resultado. Porque si la lengua en verdad no está atacando el reino de las tinieblas, no habrá ningún resultado. Simplemente la persona perder el tiempo. Allá él con su problema. A mí nadie que me vaya a decir que ven que te voy a enseñar a hablar lengua. No me enseñe. El espíritu conoce el lenguaje de Dios. Mi espíritu conoce el lenguaje de Dios. No tengo que ir a aprenderlo. Cuando los discípulos estaban allí en Pentecostés, ninguno fueron a aprender a una escuela de lenguas, sino que ellos, el Espíritu Santo les transmitió las lenguas y ellos hablaron en otras lenguas conforme el Espíritu le daba que hablase. Ahora, idioma yo puedo aprender, yo puedo ir a aprender chino si quiero, puedo aprender inglés si quiero, puedo aprender creol si quiero para comunicarme con los hombres, pero para comunicarme con Dios en mi espíritu yo necesito que el Espíritu guíe esa conversación. Oiga, qué hermoso. La intercesión en lenguas te dará la fortaleza necesaria para clamar. Tu espíritu será edificado y fortalecido, renovado. Después de usted pasar una hora, media hora hablando en lengua en la presencia de Dios, usted sale de ahí como que se siente un gigante. Usted no sabe por qué, ni entiende por qué, ni dice fue esto lo que escuché, pero usted se siente como que Dios lo rellenó y lo rebosó y usted está listo para continuar porque su espíritu fue edificado, y la palabra edificado es levantado, fortalecido. Llegó una información a tu espíritu que tu espíritu la entendió claramente, la absorbió, la asimiló, se llenó con esa palabra aunque tu mente racional no recibió ni una jota. Entonces eso te edifica. El orar en lengua rompe las artimañas del enemigo. Tu espíritu puede percibir una artimaña de las tinieblas que viene contra ti y puede atacar directamente al corazón de las tinieblas que viene contra ti con nombre y todo, porque nuestro espíritu tiene un contacto muy fuerte con el mundo espiritual, porque él es un espíritu, ve todo el mundo espiritual. Entonces nuestro espíritu sabe qué viene contra ti, qué es lo que te hace la guerra, de dónde te están haciendo la guerra, quién te está haciendo la guerra. Y cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y comienzas a hablar en lenguas y a interceder, puede ir directamente por nombre y atacar por nombre directamente el principado, el demonio, la brujería, lo que sea que te esté haciendo guerra, y romperlo, porque el poder y la potencia de Dios que tiene nuestro espíritu es impresionante. Lo que nos limita es este cuerpo, pero el espíritu tiene un poder cuando se conecta con el Espíritu de Dios que no tiene límites, fronteras de tiempo, no tiene fronteras de espacio, no tiene distancia. Así que es algo maravilloso a orar en el espíritu, a orar en lenguas. Los que oran en lenguas, los que no oran en lengua, oren en el espíritu, pero ore, interceda, dele libertad. Y los que están pidiendo por el don de lengua, sigue intercediendo. Los que sueñan que Dios le dio el don de lenguas en sueño, ya está en tu espíritu, ya está depositado en tu espíritu. Ora a Dios para que se manifieste, En ocasiones, en oración, solíamos orar e interceder en lenguas, llorar a Dios en lenguas, cantar en lenguas. Hay gente que tiene la facultad de cantar en lenguas. Tenía una pastora que cantaba en lenguas, pero mire, cantado, que duraba media hora cantando. Y digo, Dios, qué facultad, y los demonios caen por aquí, rodando por allá. Algo muy, muy impresionante. Así que aquellos que tienen ese don, utilice lo que Dios ha puesto en usted. No ore solo. Diga, Espíritu Santo, aquí estoy, conéctame contigo. Quiero interceder en lengua por mi nación. Ven sobre mí, imparte tu gracia sobre mí, dirígeme en este clamor, porque voy a derribar todo lo que viene en mi contra y nadie me va a detener. Así que estoy hablando a la gente que tiene dones, a los profetas, a la gente que tiene visión, a la gente que busca a Dios, a los servidores, a los que aman a Dios, a todo el que está en la casa del Señor, a utilizar las herramientas que Dios puso en nosotros. Puedes hablar en un idioma desconocido que no sabes y Dios estar hablando a otra persona que está cerca y que tú no sabes que entiende ese idioma. Nos ha pasado en ocasiones que hemos hablado lenguas y personas se me acercan y me dice, usted no sabe lo que usted dijo en lengua. Digo, no sé. Y dijo, usted me dijo esto directamente a mí. Digo, no sabía, porque mi entendimiento no sabía. No soy muy dada a hablar en lenguas en público, no soy muy dada. Aprendí lo que es el dominio y prefiero en público hablar meramente español.
No me conecto. Espíritu Santo, ponme a hablar en lengua, no en ocasiones, y se me sacude y se me zafa, pero trato de tener ese equilibrio, porque sé que a menos que no haya interpretación, no puedo edificar a la iglesia, y el plan cuando estoy en público es edificar al que esté enfrente de mí, no edificarme yo, pues yo me edifico en mi casa, en mi tiempo con mi Padre. Podrías estar hablando misterio muy fuerte y códigos que te dan acceso directamente a Dios cuando oras y hablas en lenguas. No le estoy diciendo con esto, vaya y arme un alboroto en la iglesia, que no pueda predicar el predicador y que nadie pueda concentrarse. Usted, no. Tenga el dominio necesario. Una de las cosas que tiene el fruto del Espíritu es dominio propio. Y dominio propio es control de lo que Dios ha puesto en ti, de quién eres y de lo que eres. Ningún profeta no es verdad y que tengo que abrir la boca de que llegó la palabra y tengo que soltarla. No, eso es falta de dominio. Usted puede hasta escribir la palabra, la profecía, y en el momento que usted vea a la persona ir y decírsela. Porque no estamos así como en piloto automático, como loco, como que nos agarró un demonio y no sabemos qué vamos a hacer. No, el Espíritu Santo es ordenado en su orden, y el orden de él es que si te dio una palabra puedes decirla aquí o puedes decirla allá, o puedes tener el control. Y si Dios quiere y que el Espíritu Santo y quieres hablar lengua en un momento, también puedes tener el control del volumen con el que hablas. Porque si estoy en un culto y siento hablar en lengua y el predicador está predicando y de repente no hay un buen sonido y estoy yo por allá, debo bajar el volumen. Me conecto ahí, hablo en lengua, que casi no me escuchen, porque yo estoy edificándome yo, porque no puedo interrumpir. Ahora sí estoy en una iglesia, en un escenario, como le dije, que la gente le da libertad al Espíritu Santo, que la gente, el pastor y todo el mundo se goza, que hayan 25 hablando lengua y ojalá y 10 salgan corriendo. Pues gloria a Dios, usted se lo disfruta, pero tampoco queremos que vaya por edificarse usted a no permitir que lo que solo entienden y oyen español o inglés no se edifiquen, porque la bulla suya no lo dejo escuchar ni pío del mensaje. Así que a tener ese control, pero a darle libertad a Dios con todo. Busque tiempo con Dios, tiempo a solas. Dígale al Espíritu Santo, aquí estoy, úsame en lengua, quiero interceder por el mundo. Y no deje que nada lo distraiga, no deje que la duda venga a decirle, y cuidado que deje que el Espíritu Santo haga lo que quiera, porque hay mucha gente que ya tiene el don de lengua y por miedo no habla. Mire, y que se me trabó la lengua aquí, y cierra la boca para no hablar, y ellos creen que Dios va a venir, le va a mover la quija y le va a decir así. No, simplemente te va a llegar el instinto. De ahí en adelante tú decides si abres tu boca o no, y hablas o no. Entonces esa gente que le ha llegado y ellos, no, dele libertad, abra la boca y que Dios haga lo que quiera. Así que voy a orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos tu palabra sobre cada vida que está conectada, sobre aquellos que tienen el don de lenguas, aquellos que lo están pidiendo, y establecemos que las lenguas se activen en esta hora en aquellos que ya tienen el depósito en su espíritu, que los dones de lengua se activen y que tu pueblo interceda en lenguas, que tu pueblo haga guerra en lenguas, que tu pueblo se comunique contigo en lenguas, que los dones se activen en tu iglesia de tal manera que la gloria de Dios sea atraída sobre la tierra de una manera poderosa. Establecemos tu palabra sobre ellos, que se activen los dones ahora. Declaro la palabra profética en el nombre de Jesús sobre todo aquellos que están orando por el don de lenguas. Recibe ahora en el nombre de Jesús que se abra tu boca, que se abra tu lengua, que se desate tu lengua, que puedas interceder por horas en la presencia de Dios orando en lenguas en esta hora. Establecemos la palabra sobre ti, sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.